¿Alguna vez sientes que vives en una guerra invisible? Una guerra que no se libra en un campo de batalla, sino que ruge silenciosamente en tu cabeza. Es una guerra entre la persona que aspiras a ser y la versión que el mundo parece obligarte a representar. Cada día, nos vestimos con armaduras de pretensión, mostramos sonrisas preprogramadas y asentimos ante cosas que nuestras almas rechazan con vehemencia. Navegamos en un mar de información ruidosa donde la sinceridad es un lujo y la confianza, una apuesta arriesgada. El mundo moderno, con su promesa de conexión infinita, nos ha atrapado irónicamente en islas de soledad. El miedo se ha convertido en nuestro compañero habitual, susurrándonos al oído al despertar y abrazándonos en las noches de insomnio. Miedo a no ser aceptado, miedo al fracaso, miedo a quedarnos atrás, sobre todo, el miedo a que si alguien realmente viera a través de nuestro caparazón, solo encontraría un vacío decepcionante. La ansiedad ya no es una emoción pasajera, se ha convertido en el aire que respiramos, un veneno que poco a poco corroe nuestra paz interior. Anhelamos comprensión, pero construimos muros cada vez más altos alrededor de nuestros corazones. En medio de la matriz de expectativas y presiones invisibles, resuena una pregunta central: ¿cómo encontramos la verdad en un mundo de máscaras? ¿Cómo forjamos un alma fuerte cuando los cimientos de nuestras creencias parecen estar podridos? ¿Hay alguna manera de vivir una vida de autenticidad, valentía y serenidad, a pesar del caos constante del mundo exterior? Esta no es una pregunta para filósofos antiguos, es una cuestión de supervivencia para cada uno de nosotros en este siglo XXI. En el camino que nos espera, no ofreceremos respuestas fáciles ni analgésicos temporales. En cambio, nos sumergiremos en 15 lecciones fundamentales, 15 pilares sólidos forjados a partir de milenios de sabiduría estoica. Cada sección será un paso en el camino hacia la construcción de tu propia fortaleza interior, un refugio seguro donde ninguna tormenta de la vida pueda penetrar. Aprenderemos a convertir el silencio en fortaleza, la adversidad en ventaja y el miedo en sabiduría. Esta es la promesa de una solución integral, un mapa detallado para que te reencuentres contigo mismo. 1. El arma olvidada definitiva, el poder del silencio. Comenzamos este viaje no con una acción, sino con una pausa. Porque el problema fundamental del hombre moderno no es la falta de información, sino ahogarse en ella. Tu mente, ahora mismo, es un campo de batalla de notificaciones incesantes, opiniones contradictorias, expectativas ajenas y tus propios juicios. Este ruido no es solo físico, es una tormenta electromagnética que ataca la consciencia, paralizando la capacidad de pensar con independencia. Es el alimento de la ansiedad y el enemigo de la sabiduría. En esta tormenta, la voz más importante, tu propia voz, se ahoga. Ya no escuchas tu brújula interior, y así dejas que las olas de opinión y circunstancias arruinen tu vida sin rumbo. Hemos confundido la ocupación con el progreso, la conexión con la comprensión, oír con escuchar algo. Los estoicos, maestros del arte de vivir, lo comprendían mejor que nadie. No tenían teléfonos inteligentes ni redes sociales, pero se enfrentaban a un ruido no menor que el de los chismes de la política romana, las presiones de la guerra y las voces siempre cambiantes de la multitud. Séneca, en cartas a su amigo Lucilio, escribió: «En ningún lugar puede un hombre encontrar un refugio más tranquilo y menos turbado que en su propia alma». No hablaba de escapar a una villa remota, hablaba de un viaje interior. Para ellos, la serenidad no era el resultado de un entorno tranquilo, sino la causa de una mente tranquila. El emperador Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, escribió sus inmortales Meditaciones, no en la biblioteca real, sino en medio del caos de un campamento militar en la frontera. Demostró que el silencio no es la ausencia de ruido externo, sino la presencia de orden interno. Es la capacidad de crear un espacio sagrado en la mente donde la verdad puede florecer sin ser sofocada por la maleza de la distracción. Consideremos la historia de Javier, un joven arquitecto con talento en Madrid, al borde del colapso. Trabaja para una prestigiosa firma y su carrera es el sueño de muchos. Pero por dentro, Javier se desmorona. Su mente es una copia de Pinterest, una recopilación de las últimas tendencias arquitectónicas en revistas y una grabación de los comentarios de sus superiores. Cada vez que empieza un nuevo diseño, ya no se pregunta, ¿qué quiero crear realmente?, sino, ¿qué quiere ver el mundo? Le quita el sueño preocuparse por los comentarios en foros de arquitectura y se le acelera el corazón cada vez que aparece un correo electrónico de un cliente descontento. Su creatividad, antes pura alegría, se ha convertido en una actuación ansiosa.
Su voz única queda ahogada por los ecos de miles de otras. Un día, tras un proyecto especialmente estresante, decidió hacer algo que nunca había hecho. Condujo hasta un pequeño pueblo olvidado de los Pirineos donde creció su padre, un lugar sin wifi ni cobertura de móvil. Los 2 primeros días fueron una tortura. El silencio era ensordecedor. Se sentía inquieto, su mano buscando su teléfono inexistente. Se sentía como si lo hubieran aislado del mundo, abandonado. Pero a la mañana del tercer día, algo milagroso sucedió. Mientras estaba sentado en una roca con vistas al valle envuelto en niebla, por primera vez en años, no oyó nada. Ningún ruido. Y en ese profundo silencio, otra voz comenzó a emerger. Una voz familiar pero olvidada hacía mucho tiempo. La suya. Las ideas comenzaron a fluir, no ideas prestadas, sino formas y líneas que surgían de su propia alma, del recuerdo de las antiguas casas de piedra del pueblo. Se dio cuenta de que no estaba aislado del mundo, sino que acababa de reconectar consigo mismo. El ruido no era su inspiración, era la prisión que aprisionaba su talento. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas con tus pensamientos, sin una pantalla tras la que esconderte? ¿Aún reconoces cuáles son tus verdaderos deseos y qué expectativas has tomado prestadas de los demás? Para empezar a recuperar el control, toma una acción sencilla pero increíblemente poderosa. A partir de mañana, reserva 15 minutos de silencio absoluto. Busca un lugar donde no te molesten. Apaga todos los dispositivos. Nada de libros, música ni podcast. Simplemente siéntate. Cierra los ojos y concéntrate solo en tu respiración. Tu mente protestará, gritará, te dará 1000 razones para levantarte y hacer algo más productivo. Simplemente déjalo ser. No juzgues. No luches. Simplemente observa esos pensamientos mientras las nubes se desplazan por el cielo. Esta acción no es una pérdida de tiempo. Es un acto revolucionario para recuperar tu espacio mental. La quietud no es vacío. Es donde comienzan todas las respuestas verdaderas. 2. El poder de cambiar la realidad con un solo pensamiento. Una vez que encontramos el espacio tranquilo, debemos confrontar lo que surge de él, nuestros propios pensamientos. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla. Porque la mente humana es una narradora experta, pero no siempre te dice la verdad. Es una artista talentosa que pinta eventos neutrales con matices de desastre y miedo. El silencio de otra persona se interpreta como desprecio. Un pequeño fracaso se magnifica como evidencia de tu eterna incompetencia. Nuestro mayor problema no reside en la cruda realidad, sino en la capacidad ilimitada de la mente para crear infiernos a partir de situaciones perfectamente posibles. No vivimos en el mundo real, vivimos en una versión editada y embellecida por el director ansioso, nuestra mente. Recuperar el control de tu vida, entonces, no se trata de cambiar los eventos, sino de eliminar la narrativa arbitraria de tu mente. Esta es la idea central de la filosofía estoica, una verdad de asombroso poder liberador. Epicteto, en una sola frase que resume todo el arte de vivir, afirma: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Reléalo. Los acontecimientos externos, en sí mismos, no tienen poder para hacerte daño. La crítica, el fracaso, la pérdida, son solo datos en bruto. Es el significado, el juicio que les atribuyes, lo que es venenoso. Los antiguos llamaban a esto la diferencia entre una impresión y un asentimiento. Una impresión golpea tu mente, por ejemplo, el jefe parecía descontento en la reunión. Inmediatamente, tienes una decisión decisiva. ¿Asientes a la dramática historia que tu mente teje de inmediato? Odió mi presentación. Mi carrera se acabó, punto. O puedes detenerte, observar esa impresión sin juzgar y decir: el jefe parece descontento. Eso es un hecho. Todo lo demás es solo inferencia. Marco Aurelio practicaba esto describiendo las cosas de la forma más cruda posible. ¿Un plato exquisito? Este es el cadáver de un pez. ¿Una túnica de púrpura real? Este es vellón teñido con la sangre de una almeja. Al despojarse del lenguaje florido y de las historias que nos contamos, vio las cosas tal como eran y las despojó de su poder para manipular su mente. Este es el superpoder humano, la capacidad de elegir el significado que le damos a nuestras vidas. Imagina a Isabela, una panadera apasionada de Sevilla. Su sueño es abrir su propia pastelería. Tras meses de preparación,
Se le presenta la oportunidad de montar un puesto en el festival gastronómico más importante del año. Se entrega por completo a la creación de un pastel especial, una receta familiar secreta. Ese día es todo un éxito. Su puesto está a rebosar, los elogios son incontables y vende casi todos sus pasteles esa mañana. Isabela se siente en las nubes. Pero entonces, a última hora de la tarde, un famoso crítico gastronómico, a quien admira mucho, se acerca al puesto. Compra un trozo de pastel en silencio, le da un pequeño mordisco, frunce el ceño ligeramente y se marcha en silencio sin decir palabra. En un instante, el mundo entero de Isabela se derrumba. Todo el éxito de ese día desaparece como si nunca hubiera existido. La verdad objetiva fue simplemente que un hombre frunció el ceño y se marchó. Pero la historia que Isabela le contaba en su mente era una sentencia de muerte. Lo odiaba. El pastel era horrible. Soy una impostora. Todos los que me alababan antes solo me compadecían. Mi sueño era ridículo. Paralizada por esta historia, cerró su puesto antes de tiempo, avergonzada, ignorando a los clientes que seguían viniendo. Esta pesadilla la persiguió durante días, y casi decidió dejar la repostería para siempre. Unas semanas después, mientras recogía los suministros para el festival, encontró un montón de tarjetas de visita de cafeterías y restaurantes que querían pedir sus pasteles al por mayor. Al mismo tiempo, un amigo le envió un artículo del mismo crítico gastronómico. En el correo, decía que había tenido una leve reacción alérgica ese día y que no podía saborear nada correctamente, pero que aún así estaba impresionado por la textura y el aroma del pastel del pequeño y anónimo puesto. Isabela estaba atónita. Casi había destruido su propio sueño, no por una crítica, sino por un ceño fruncido. No por la realidad, sino por una historia que había creado y decidido creer. ¿Qué historia trágica te estás contando ahora mismo? ¿Confundes un acontecimiento con el juicio que le atribuyes? Es hora de convertirte en un editor más sabio de tu propia vida. Empieza con este ejercicio, separando los hechos. La próxima vez que algo te entristezca o te genere ansiedad, toma un cuaderno y dibuja 2 columnas. A la izquierda, escribe hechos objetivos, solo lo que una cámara puede registrar, sin emociones ni interpretaciones. A la derecha, escribe mi historia, anota todas las interpretaciones, miedos y los peores escenarios que tu mente está imaginando. Por ejemplo, realidad, no han respondido a mis mensajes en 5 horas. Historia, ya no les importo, ¿qué hice mal? Voy a estar solo para siempre. El solo hecho de ver estas 2 columnas en el papel es un acto liberador. Crea un espacio valioso para que tu mente racional intervenga. No soy mis emociones. Soy quien tiene el poder de elegir cómo interpretar los acontecimientos que las generan. 3. Convierte el miedo, la ira y los celos en aliados. Una vez que tenemos la tranquilidad de observar y el poder de elegir nuestras interpretaciones, nos enfrentamos a los habitantes más turbulentos de nuestro reino interior, nuestras emociones negativas. Miedo, ira, celos. La sociedad moderna nos enseña 2 maneras equivocadas de lidiar con ellas, o bien reprimirlas en nombre del pensamiento positivo, fingiendo que no existen, o bien venerarlas como verdades ineludibles, dejando que dicten nuestras acciones. Ambos caminos conducen a la destrucción. La represión crea tumores en el alma, presiones que buscan estallar en nuestros momentos de mayor debilidad. Complacerlas nos convierte en marionetas, manipuladas por nuestros impulsos y reacciones inconscientes. Nos convertimos en esclavos de nuestra ira, prisioneros de nuestros celos, cobardes de nuestro miedo. El camino estoico no es una tercera vía, es un camino completamente diferente. La filosofía estoica no pretende convertir a las personas en máquinas sin emociones. Su objetivo no es destruir las emociones, sino comprenderlas. Comprendieron una verdad revolucionaria: toda emoción negativa intensa proviene de un juicio erróneo. La ira no es una fuerza mística que se apodera de uno, es el resultado directo de creer: he sido gravemente agraviado y la venganza es necesaria. El miedo extremo no es solo una reacción, es el resultado de creer:
Algo terrible está a punto de suceder y no podré soportarlo. Séneca, en Sobre la ira, la llamó una breve locura. No la veía como un fuego sagrado de justicia, sino como un ácido que corroe el recipiente que la contiene. Por lo tanto, los estoicos no se esfuerzan por no sentir nada nunca. Aceptan que las reacciones biológicas iniciales son inevitables. Pero practican no estar de acuerdo con el juicio erróneo que conlleva. Ven estas emociones no como órdenes a seguir, sino como mensajeros a interrogar. El miedo te muestra lo que realmente valoras. Los celos te indican el camino hacia deseos que aún no has reconocido. Y la ira te alerta de que se está violando un límite o un valor importante. Son datos, no el destino. Consideremos la historia de Mateo, un joven y brillante programador en una empresa tecnológica de Barcelona. Era inteligente y trabajador, pero lo atormentaba una sensación de inseguridad. Trabajaba en equipo con Elena, una compañera igual de talentosa que parecía recibir atención especial del gerente. Un fuego latente de celos e ira comenzó a consumir a Mateo. Creía que lo trataban injustamente. Sus celos lo volvían mezquino, buscaba pequeños errores en el código de Elena. Su ira lo amargaba, hacía comentarios sarcásticos en las reuniones. Estaba convencido de que sus sentimientos eran justificados. Su mente constantemente reproducía historias de favoritismo, de estar infravalorado, de cómo el éxito de Elena, de alguna manera, disminuía el suyo. Irónicamente, estas emociones negativas empeoraron su trabajo. Perdió la concentración, cometió más errores y sus colegas comenzaron a distanciarse de él. Una tarde, durante una evaluación de desempeño, el gerente dijo algo que dejó atónito a Mateo. Mateo, tienes mucho talento. Pero últimamente pareces intentar competir con Elena, cuando lo que realmente quiero es que aprendas de ella. Su capacidad de pensar sistemáticamente complementa a la perfección tus habilidades de programación detallada. Esa noche, en lugar de revolcarse en la ira como de costumbre, Mateo decidió hacer algo diferente. Sacó una libreta y, como un estoico, cuestionó sus sentimientos. Escribió, emoción, celos de Elena. ¿Cuál es el juicio erróneo que hay detrás? Su éxito es mi fracaso. Solo una persona puede ser la mejor. Entonces se preguntó, ¿qué señal me envían estos celos? A regañadientes, anotó la verdad, dice que anhelo las habilidades de pensamiento sistémico y el reconocimiento que ella tiene. De repente, se produjo un cambio radical en su percepción. Elena ya no era una enemiga, era un mapa. La segunda emoción, enfado con el jefe. Juicio erróneo, es ciego e injusto. ¿Cuál era la señal? Significa que siento que mi valor no se reconoce adecuadamente. Al día siguiente, Mateo hizo lo impensable. Se acercó a Elena, admitió que estaba lidiando con un problema de arquitectura de sistemas y le preguntó si podía explicarle su opinión al respecto. Elena, sorprendida pero dispuesta, compartió su conocimiento abiertamente. Mateo había convertido a su enemigo en un maestro. También transformó su ira en acción estratégica. Comenzó a documentar sus logros con más detalle para presentarlos en su próxima evaluación. No aplastó sus emociones. Las convirtió en sus maestros, mentores y aliados más fuertes. ¿Tu ira más reciente intenta indicar qué límite se ha violado? ¿Son tus celos una brújula que señala el norte de tu alma? Para dominar estos incendios, empieza por convertirte en un observador curioso en lugar de un bombero en pánico. Cuando surja una emoción negativa intensa, practica la descodificación de señales emocionales. Busca un lugar tranquilo y responde a 3 preguntas. Primero, ¿qué es exactamente esta emoción? Segundo, ¿qué juicio erróneo la alimenta? Tercero, ¿qué mensaje útil intenta enviarme? Además, practica la procrastinación estratégica de Séneca. Cuando la ira se encienda, establece una regla de hierro: no actúes durante 30 minutos. Sal, respira, deja que la tormenta biológica se calme y dale a tu mente racional la oportunidad de hablar. Mis sentimientos son los de un mensajero, no los de un comandante. 4.
Habla menos y deja que tus palabras cambien el mundo. Tras aprender a observar nuestros pensamientos y a dominar nuestras emociones, nos encontramos con la herramienta que nos permite expresarlos al mundo, las palabras. Y esta es la paradoja de nuestro tiempo. En un mundo más ruidoso que nunca, las palabras nunca han sido tan baratas. Vivimos en una cultura de promiscuidad. Sentimos una presión invisible por opinar sobre todo, por comentar de inmediato, por llenar cada silencio con palabras vacías. Las redes sociales han convertido las palabras en una moneda de cambio, donde el valor no reside en la verdad ni en la sabiduría, sino en la velocidad y el volumen. Como resultado, hablamos mucho, pero no decimos nada. Nuestras palabras se convierten en un torrente de reacciones impulsivas, quejas, chismes inútiles y promesas hechas antes de que tengamos tiempo de pensar. Este parloteo no solo molesta a los demás, sino que supone una terrible pérdida de energía para nuestras propias almas. Cada palabra sin sentido es un fragmento de nuestra fuerza mental desperdiciado. Se dice que Zenón, el fundador del estoicismo, dijo: «Tenemos 2 oídos y una boca, así que deberíamos escuchar más de lo que hablamos». Esto no es un consejo de cortesía, sino una estrategia para vivir una vida sabia. Los estoicos entendían que el habla es la expresión externa de la razón interior. Una mente caótica produce palabras caóticas. Una mente tranquila y ordenada produce palabras con peso. Epicteto amonestaba a sus alumnos: guarden silencio la mayor parte del tiempo, o si hablan, digan solo lo necesario y en pocas palabras. Para ellos, el silencio no era signo de debilidad o ignorancia, sino de autocontrol y fortaleza. Era terreno fértil donde la observación y la reflexión podían germinar antes de ser pronunciadas. El discurso de un estoico es como una flecha disparada por un maestro arquero. Está cuidadosamente apuntada, con una puntería clara, y por eso siempre da en el blanco. Por el contrario, el discurso de una persona sin formación es como una ametralladora disparada a ciegas, causando más daño que bien. Consideremos la historia de Carmen, una ambiciosa líder del equipo de marketing de una agencia de publicidad en Valencia. Carmen es inteligente y entusiasta, pero cree erróneamente que su valor en una reunión es directamente proporcional a cuánto habla. Siente una necesidad irresistible de comentar sobre cada tema, a menudo solo para repetir las ideas de los demás con otras palabras. Cree que esto la hace parecer enérgica. Durante los descansos, se enfrasca en conversaciones intrascendentes, quejándose de los clientes y criticando a sus compañeros, porque cree que esa es la manera de ser sociable. Pero los resultados son completamente opuestos a lo que desea. Sus palabras, tan abundantes, pierden su valor. Cuando Carmen habla, sus compañeros empiezan a mirar sus teléfonos. Sus buenas ideas quedan sepultadas bajo toneladas de palabras inocuas. Sus superiores, aunque reconocen su inteligencia, comentan que le falta madurez. Carmen se siente estancada. Un día, la empresa contrató a una nueva directora creativa, una mujer llamada Sofía. Sofía era la personificación de la calma. En las reuniones más tensas, permanecía en silencio, escuchando atentamente, con la mirada escudriñando a cada persona. Pero cuando Sofía habló, la sala contuvo la respiración. Hablaba muy poco, pero cada frase era como un bisturí, directo al grano. Una pregunta suya podía cambiar el rumbo de una campaña. Un comentario suyo podía resolver una discusión de una semana. Su poder no residía en su volumen, sino en el silencio que rodeaba sus palabras. Una tarde, Carmen acudió a Sofía para quejarse de un proyecto difícil. Tras escuchar su largo discurso, Sofía la miró y le hizo una sola pregunta: de todo lo que acabas de decir, ¿qué era verdad y qué emoción? La pregunta la detuvo. Por primera vez, se dio cuenta de que mucho de lo que decía era solo una reacción emocional. A partir de ese día, decidió probar un experimento. En su siguiente reunión, se impuso una regla: no hablar durante los primeros 20 minutos. Fueron los 20 minutos más difíciles de su carrera. Pero una vez que superó ese impulso, comenzó a escuchar de verdad. Y cuando habló, en lugar de ofrecer una opinión general, hizo una pregunta directa basada en lo que había observado.
La gente se volvió a mirarla, esta vez con verdadera atención. Poco a poco, Carmen se transformó. Hablaba la mitad, pero su influencia se duplicó. El silencio no la hizo invisible. Al contrario, creó una plataforma sólida para que sus valiosas palabras brillaran. ¿Hablas para llenar un vacío o porque realmente tienes algo valioso que aportar? En la última semana, ¿tus palabras han construido puentes o han levantado muros? Para que tus palabras sean un instrumento de poder en lugar de una fuente de arrepentimiento, practica los 3 filtros. Antes de decir nada, pregúntate, 1. ¿Es esto completamente cierto? 2. ¿Es esto realmente necesario? 3. ¿Es esto amable? Si la respuesta a las 3 no es un sí rotundo, el silencio suele ser la mejor opción. También practica la brecha de poder. Cuando una persona termine su frase, acostúmbrate a contar mentalmente hasta 3 antes de responder. Esa breve pausa es donde la reacción se convierte en respuesta, donde el impulso da paso a la sabiduría. Una mente tranquila produce palabras poderosas. 5. Romper las cadenas de reacciones automáticas. Nos hemos entrenado para escuchar con calma, interpretar con sabiduría, comprender emocionalmente y ser moderados al hablar. Ahora llegamos a la batalla final y más importante, la acción. Porque puedes tener la mente más tranquila y las palabras más sabias, pero si tus acciones siguen siendo una serie de reacciones inconscientes, sigues siendo un esclavo. Analiza honestamente tu propia vida. ¿Cuánto de tus acciones de ayer fueron resultado de una elección consciente y cuánto simplemente de estímulos externos? Suena una notificación, por reflejo, buscas tu teléfono. Una sensación de aburrimiento te invade, y de inmediato, abres una pestaña de redes sociales. Alguien dice algo duro y la ira se refleja en tu voz sin tu permiso. Erróneamente creemos que vivimos nuestras vidas, pero la mayoría de las veces simplemente las vivimos según nuestros hábitos, nuestras pequeñas adicciones y la programación emocional de nuestra infancia. Somos como marionetas en una obra que ni siquiera sabemos que estamos representando, controladas por hilos invisibles de estímulos y respuestas. Romper estas cadenas es el acto máximo de liberación. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y profundo estoico, escribió, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside el poder de elegir tu respuesta. En tu respuesta residen tu crecimiento y tu libertad. Esta cita resume la esencia de la filosofía de acción estoica. Ese espacio es donde reside la razón, lo que los antiguos llamaban tu hegemonikon, el director ejecutivo de tu alma. Todo el entrenamiento estoico tiene como objetivo proteger y expandir ese espacio. La libertad no es la capacidad de hacer lo que quieras, sino la capacidad de no ser forzado a hacer cosas que realmente no eliges. Cuando alguien te insulta, el estímulo es el insulto. La reacción automática es sentirse herido y responder con ira. Pero en ese espacio, la persona entrenada se detiene y elige. ¿Reflejan la verdad las palabras de esta persona? Si es así, debo agradecerle que me haya señalado un defecto para poder corregirlo. Si no, ¿por qué debería dejar que una mentira me turbe la mente? No actúan por impulso, actúan por elección razonada. Esto no es pasividad, es el culmen de la iniciativa. Imagina a Luis, un estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Salamanca. Es un joven inteligente y perspicaz, pero su vida es un caos de procrastinación y distracción. Su vida es una interminable serie de reacciones. Suena el despertador y responde apretando el botón de repetición. Se siente un poco atascado escribiendo un ensayo y responde abriendo YouTube. Un amigo le envía un mensaje para salir a tomar una cerveza y responde aceptando de inmediato, desechando sus planes de estudio para la noche. Saca una mala nota en su examen parcial y responde culpando al profesor y sintiéndose deprimido. Luis tiene un sueño, quiere ser investigador, pero sus acciones diarias lo traicionan constantemente. No se siente el timonel de su barco, se siente como un trozo de madera a la deriva, arrastrado por una corriente tras otra. La sorpresa llegó cuando recibió los resultados de su examen final, había suspendido su asignatura más importante.
Este fracaso fue lo suficientemente grave como para obligarlo a mirar atrás. En lugar de reprenderlo, el viejo profesor lo invitó a sentarse. Dibujó 2 palabras en un papel: estímulo-respuesta. Dijo: ahora mismo, esta es tu vida. Una línea recta. Sin espacio, sin opciones. Luego borró la flecha y volvió a dibujar: estímulo, espacio, respuesta, opción. Miró a Luis directamente a los ojos y dijo: todo tu futuro, no solo en esta universidad, sino en toda tu vida, está determinado por lo que hagas en este espacio. Esa afirmación despertó a Luis. Se dio cuenta de que no había estado viviendo, solo existía reaccionando. A partir de ese día, comenzó una práctica deliberada. Empezó con su mayor enemigo, su teléfono. Se impuso una regla: cada vez que sintiera la necesidad de mirarlo mientras estudiaba, se detendría, se levantaría, se acercaría a la ventana y respiraría profundamente 3 veces. Entonces, se preguntó: ¿esto me ayuda a ser la persona en la que quiero convertirme? Las primeras veces fueron dolorosas. Pero poco a poco, ese espacio empezó a crecer. Lo aplicó a otras áreas. Antes de responder a un correo electrónico molesto, daba un paseo de 5 minutos. Antes de aceptar una invitación, consultaba su calendario. Estaba aprendiendo a vivir con propósito. Ya no era un efecto, sino una causa. ¿Qué hilos invisibles mueven tu vida? ¿Tu última acción es una elección consciente o una programación inconsciente? Para empezar a romper estas cadenas, elige una respuesta automática que quieras cambiar. Quizás sea picar algo cuando estás estresado o interrumpir a alguien cuando habla. Durante la próxima semana, comprométete a practicar el ritual de la pausa cada vez que sientas ese impulso. Detente. Respira hondo. Cuenta hasta 5. En esos 5 preciosos segundos, has creado espacio. Pregúntate: ¿de verdad quiero hacer esto? Luego, toma una decisión. Además, conviértete en arquitecto de tu entorno. No dependas solo de tu fuerza de voluntad. Si quieres dejar de reaccionar a tu teléfono, déjalo en otra habitación. Si quieres dejar de reaccionar a las noticias negativas por la mañana, no enciendas la televisión. Haz que las malas reacciones sean difíciles y las buenas decisiones fáciles. Entre el estímulo y la respuesta está mi libertad. 6. ¿Cómo mantener la mente estable al tratar con manipuladores? Ya hemos empezado a construir los cimientos de nuestra fortaleza interior. Pero una fortaleza solo es verdaderamente fuerte cuando puede resistir los ataques externos. Y los ataques más feroces y sutiles a menudo no provienen de la adversidad inconsciente, sino de otras personas. En concreto, de quienes parecen tener un talento especial para sembrar el caos, de quienes se alimentan de tu energía emocional, los manipuladores. Podrían ser un compañero de trabajo que te menosprecia en secreto, un familiar que se hace la víctima para controlarte o un amigo que solo aparece cuando lo necesitas. El problema no es su existencia, sino que permitimos que conviertan nuestra mente en un escenario para su drama tóxico. Nos enredamos en peleas innecesarias, sus palabras nos quitan el sueño y permitimos que nuestra preciada paz se contamine con su negatividad. Nuestra respuesta natural es volvernos agresivos para contraatacar o pasivos para apaciguar. Ambas son trampas. Porque en el momento en que reaccionas emocionalmente, les das las llaves de tu mente. El emperador Marco Aurelio, quien probablemente se enfrentó a más conspiradores y aduladores que nadie, comenzaba cada día con un ejercicio mental. Se decía a sí mismo: al despertar esta mañana, dime, la gente que encontraré hoy será entrometida, ingrata, arrogante, mentirosa, celosa e irritable. Son así porque no distinguen entre el bien y el mal. Esto no es una perspectiva pesimista, sino una preparación estratégica. Es como ponerse una armadura antes de entrar en batalla. Al aceptar de antemano la posibilidad de la irracionalidad, no te sorprenderás ni te escandalizarás al encontrarte con ella. La filosofía estoica enseña que el mal comportamiento de los demás es su problema, no el tuyo. Proviene de su ignorancia, de una mente distorsionada. No puedes controlar eso. Lo único que puedes controlar es si permites que su distorsión infecte tu mente. Epicteto dijo una vez: si alguien habla mal de ti, no te molestes en defenderte, simplemente di, debe desconocer sus otros defectos, de lo contrario, no lo habría dicho. El poder supremo no reside en cambiar a los demás, sino en mantener la pureza y la firmeza mental, sin importar lo que hagan. Solo pueden hacerte daño si crees que te han hecho daño.
Consideremos la historia de Sofía, una dedicada directora de proyectos en un estudio de arquitectura. Tenía que trabajar con un colega llamado Ricardo. Ricardo era un maestro de la manipulación. Presentaba las ideas de Sofía en las reuniones como si fueran suyas. Le hacía cumplidos sarcásticos para hacerla reflexionar. Compartía información falsa accidentalmente para socavar su credibilidad ante sus superiores. Durante meses, Sofía fue la víctima perfecta. Cada interacción con Ricardo la dejaba agotada y enfadada. Volvía a casa y le contaba cada detalle a su marido, permitiendo que la toxicidad de Ricardo se extendiera a su vida personal. Intentó confrontarlo, pero él, hábilmente, se convirtió en la víctima, haciéndola parecer demasiado sensible. Ricardo vivía sin pagar alquiler en la cabeza de Sofía, y el alquiler era su tranquilidad. Hasta que un día, leyó una cita de Marco Aurelio sobre prepararse para la mañana. Se dio cuenta de algo: había estado intentando resolver el problema equivocado. Había estado intentando cambiar o desenmascarar a Ricardo. Pero el verdadero problema no era él, sino su reacción. Se dio cuenta de que el comportamiento de Ricardo no reflejaba sus valores, sino sus propias inseguridades. A partir de entonces, Sofía cambió por completo de táctica. Dejó de seguirle el juego a Ricardo. En cambio, adoptó una estrategia de indiferencia intencionada. Antes de cada reunión con Ricardo, se decía a sí misma: mi trabajo es centrarme en los objetivos del proyecto, no en la jugada de Ricardo. Cuando Ricardo intentó retomar su idea, en lugar de enfadarse, Sofía dijo con calma: gracias, Ricardo, por explicarme mejor. Como expliqué en el correo electrónico que envié al equipo el martes por la mañana, el punto central de esta propuesta es: no usó la emoción, sino hechos y datos. Cuando él hizo un comentario sarcástico, en lugar de ponerse a la defensiva, lo miró directamente a los ojos y le preguntó con calma: ¿qué quieres decir con eso? No veo que tiene que ver con el trabajo. Esa pregunta lo desarmó. Ricardo ya no se divertía, porque su presa ya no respondía. Sofía había creado un escudo invisible alrededor de su mente, un escudo hecho de razón y calma. ¿Quién ocupa ilegalmente tu espacio mental? ¿Estás permitiendo que el caos ajeno se convierta en tu propia tormenta? Para recuperar tu territorio, comienza la mañana con una meditación preventiva como la de Marco Aurelio. Tómate un minuto para identificar los comportamientos difíciles que encuentras y comprométete contigo mismo: su comportamiento es suyo. Mi reacción es mía. Hoy, elijo la ecuanimidad. Cuando te enfrentes directamente a la manipulación, practica el método de la roca gris. Sé informativo, útil, pero aburrido. Responde con hechos, no con emociones. No te defiendas, no des explicaciones, no discutas. Un manipulador no puede jugar al tira y afloja con alguien que se ha soltado. Tu ecuanimidad es la respuesta más poderosa. Mi paz no es negociable. 7. Llave de oro. Concéntrate solo en lo que puedes controlar. Si todo este entrenamiento mental fuera un castillo, esta sería su piedra angular. Si fuera un conjunto de leyes, esta sería su primera y suprema regla. Todo lo que hemos discutido hasta ahora, desde la quietud, la interpretación, el dominio de las emociones, el habla, las acciones y el trato con los demás, converge en un principio central. Esta es la llave de oro que puede liberarte de gran parte de tu sufrimiento innecesario. El problema inherente a la ansiedad, la ira, la frustración y el miedo humanos reside en un error fatal: gastamos casi toda nuestra energía mental luchando contra cosas que no podemos cambiar. Nos enojamos porque la lluvia ha arruinado nuestros planes. Nos preocupa una recesión. Nos angustiamos por las opiniones de los demás sobre nosotros. Intentamos aferrarnos al pasado y planificar con detalle un futuro incierto. Esta es una batalla destinada al fracaso. Es como intentar controlar la marea para que deje de subir. Solo terminarás exhausto, amargado y sintiéndote un fracaso, sin darte cuenta de que has estado jugando un juego irracional desde el principio. Epicteto comienza su revista con una distinción clara: un golpe de razón que puede cambiar una vida. Dice: hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestros juicios, impulsos, deseos, aversiones, en resumen, todo lo que pertenece a nuestras propias acciones. No dependen de nosotros nuestros cuerpos, nuestras posesiones, nuestra reputación, nuestra posición, en resumen, todo lo que no pertenece a nuestras propias acciones. Esta no es una teoría filosófica compleja, sino un sistema práctico de clasificación para la vida. Es un filtro que se puede aplicar a cualquier situación. Ante cualquier desafío,
La primera pregunta no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué parte de este asunto me pertenece y qué parte no? Los estoicos comparan esto con un arquero. El arquero tiene control total sobre su práctica, la elección del arco y la flecha, su postura, su respiración, la tensión de la cuerda y el momento en que suelta el arco. Todo esto depende completamente de él. Pero en el momento en que la flecha sale de la cuerda, su trabajo está hecho. No puede controlar una ráfaga repentina de viento, un ligero movimiento del blanco, ni si la flecha da en el blanco o no. El arquero sabio pone todo su corazón en el proceso de disparar, en lo que puede controlar. Encuentra orgullo y excelencia en el acto, no en el resultado. Da o no la flecha en el blanco, sigue siendo un buen arquero si ha hecho todo lo posible a la perfección. Imagina a Alejandro, un desarrollador de apps en Bilbao. Ha invertido sus ahorros y 3 años de juventud en crear una app educativa que cree que cambiará la forma en que aprenden los niños. A medida que se acerca el día del lanzamiento, Alejandro se vuelve un mar de ansiedad. Se obsesiona con cosas que escapan a su control. Lee todos los artículos económicos, preocupado de que los usuarios no gasten dinero. Observa la competencia constantemente, preocupado de que lancen una función mejor. Se desvela intentando predecir cómo reaccionarán los periodistas tecnológicos. Define el éxito de 3 años de duro trabajo con una sola cifra, el número de descargas en la primera semana, una cifra en la que no tiene ninguna influencia. Esta ansiedad es tan tóxica que empieza a socavar incluso lo que sí puede controlar. Se irrita con su equipo. Pasa los controles finales a toda prisa. Estaba apostando toda su autoestima a un resultado incierto. Su mentor, un empresario mayor, vio su angustia. No le dio consejos de marketing. En cambio, le pidió a Alejandro que tomara un papel y dibujara un gran círculo. Dentro del círculo, dijo, anota todo lo que controlas al 100% en este lanzamiento. Afuera, escribe todo lo demás. Alejandro empezó a escribir. La lista externa era larga: cobertura de prensa, reacciones de los usuarios, algoritmos de la App Store, fallos repentinos del servidor, acciones de la competencia. Tras una larga pausa, miró el espacio vacío dentro del círculo. Dubitativo, escribió, la calidad final del producto. La claridad de mi mensaje a la prensa. Cómo atendí a los usuarios el primer día. Cómo respondí a las reseñas, buenas y malas. Y mi actitud hacia mi equipo. Al observar esas dos listas, surgió una verdad clara. Estaba gastando el 90% de su energía fuera del círculo. Alejandro tomó una decisión en ese momento. Dejó de leer las noticias. Reunió a su equipo, no para hablar de cifras esperanzadoras, sino para repasar cada línea de código por última vez. Pasó una tarde escribiendo correos electrónicos emotivos a todos los periodistas que conocía. Preparó respuestas a preguntas difíciles y posibles críticas negativas. Una extraña calma se apoderó de él. Aún esperaba que la aplicación tuviera éxito. Pero su éxito ya no se medía por los resultados. Se medía por la excelencia en sus esfuerzos, algo sobre lo que tenía control total. Analiza la mayor preocupación que te aqueja ahora mismo. ¿Qué parte de ella está dentro de tu control? ¿Estás apostando tu felicidad a tus propios esfuerzos o a resultados fortuitos? Haz el ejercicio del círculo de control. Toma una hoja de papel y enfrenta tu problema. Resuélvelo con determinación. ¿Qué te importa? ¿Qué le importa al universo? Luego, comprométete a retirar todas tus preocupaciones y miedos de lo que está fuera del círculo y a enfocarlos en lo que está dentro. Cambia tu enfoque de los resultados a los procesos. En lugar de tengo que ganar este juego, establece el enfoque, jugaré cada jugada con la máxima concentración y esfuerzo. Me concentro en mi esfuerzo, no en el resultado. En ese esfuerzo, encuentro mi libertad y mi éxito. 8. El secreto para convertir cada obstáculo en tu ventaja. Hemos aprendido la clave de oro, centrarnos en lo que podemos controlar. Pero surge la pregunta inevitable: ¿qué hacemos con lo que no podemos controlar, especialmente cuando va en contra de nuestra voluntad? ¿Qué hacemos ante el fracaso, la enfermedad, la traición o un accidente inesperado?
La respuesta humana por defecto es ver estos obstáculos como una injusticia, un castigo, un fin. Nos quejamos, culpamos, nos desesperamos. Dejamos que el obstáculo defina nuestro camino al bloquearlo. Esta mentalidad nos convierte en víctimas de las circunstancias, criaturas frágiles que pueden quebrarse ante la primera ráfaga de adversidad. Pero, ¿y si hubiera otra forma de verlo? ¿Y si el obstáculo no es lo que bloquea tu camino, sino el camino? ¿Y si la roca que bloquea tu camino es en realidad el trampolín hacia un nivel superior? Esta es la esencia del arte estoico de vivir. Es la capacidad no solo de soportar la adversidad, sino también de aprovecharla. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones un dicho que puede cambiar tu vida: lo que obstaculiza la acción, la impulsa. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Comparó una mente entrenada con un fuego furioso. Nada que se le arroje, ya sea una ramita seca, una hoja húmeda o un tronco áspero, puede extinguirlo. Al contrario, el fuego los consume y los convierte en combustible para arder con más fuerza. Una mente fuerte puede hacer lo mismo con los obstáculos. ¿Una crítica injusta? ¿Una oportunidad para practicar la paciencia y el autocontrol? ¿Un proyecto fallido? ¿Una lección invaluable sobre lo que no se debe hacer? ¿Una enfermedad inesperada? Un poderoso recordatorio de lo valioso que es el tiempo y la salud. De esta manera, el universo nunca te envía un desafío sin un regalo oculto, la oportunidad de volverte más fuerte, más sabio y mejor. El obstáculo deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro severo. Aceptar y utilizar esto es alcanzar un estado de amor fati, amor predestinado, no solo aceptando todo lo que sucede, sino dándole la bienvenida como una parte necesaria e inevitable de tu crecimiento. Imaginen la historia de Lucía, una joven y prometedora violinista granadina. Toda su vida giraba en torno a su violín y a un único objetivo: ganar un prestigioso concurso internacional de música, el trampolín de su carrera. Practicaba día y noche con extraordinaria dedicación. Pero tan solo 2 meses antes del concurso, la desgracia la azotó. Mientras trotaba por la mañana, resbaló y se rompió la muñeca izquierda, la mano que usaba para el teclado. Los médicos le informaron que llevaría una escayola durante al menos 4 meses. En un instante, todo su mundo se derrumbó. Sus sueños se hicieron añicos. Este obstáculo era más que una piedra, era una cordillera que le impedía el paso. Lucía se hundió en la desesperación. Miró su muñeca escayolada y solo vio el final. La rabia y la autocompasión la carcomían. Pero entonces su antiguo profesor de música vino de visita. No la consoló. En cambio, la miró directamente a los ojos y le dijo: estás mirando tu muñeca y pensando que la música te ha abandonado. Pero te equivocas. La música no está en tus dedos, está aquí, señaló a su corazón y a su mente. El universo no te ha quitado el camino, simplemente te ha obligado a encontrar otro. Tu muñeca está rota, ¿pero está rota tu mente? ¿Está roto tu amor por la música? Lo que te estorba, hazlo a tu manera. Esas palabras despertaron a Lucía. Se dio cuenta de que había estado tan concentrada en lo único que no podía hacer, tocar las cuerdas con los dedos, que había olvidado los cientos de otras cosas que sí podía hacer. A partir de ese día, Lucía comenzó un nuevo régimen de práctica. No sabía tocar el piano, así que leyó todos los libros de armonía e historia de la música para los que nunca había tenido tiempo. Pasaba 8 horas al día analizando grandes sinfonías, no de oído, sino a simple vista, leyendo cada nota de las partituras. Practicó la composición mentalmente, entrenando su oído interno a un nivel extraordinario. 4 meses después, cuando le quitaron la escayola, sus dedos estaban rígidos y débiles. Pero cuando se puso el violín al hombro y tocó las primeras notas, ocurrió algo milagroso. Puede que hubiera perdido la técnica, pero su música tenía una profundidad y una comprensión que nunca antes había tenido. El accidente no destruyó su carrera, la creó. El obstáculo la obligó a pasar de ser una técnica a una verdadera artista. ¿Cuál es el mayor obstáculo al que te enfrentas ahora mismo? Si no puedes sortearlo, si no puedes destruirlo, ¿cómo podrás superarlo? ¿Qué virtud te obliga a desarrollar y de la que careces? Empieza hoy mismo a convertir el veneno en medicina. Haz el ejercicio de replanteamiento de obstáculos. Escribe tu mayor problema. No te limites a escribir cómo te sientes. Descríbelo objetivamente. Luego, obliga a tu cerebro a preguntarse: ¿qué 3 oportunidades me ofrece este obstáculo? Busca la lección, busca el camino oculto. Y practica con las pequeñas cosas todos los días. ¿Un vuelo retrasado? Genial, 3 horas inesperadas de lectura. ¿Un rechazo? Bien, esa es tu retroalimentación para mejorar tu enfoque. Practica ver cada obstáculo como un entrenamiento en el gimnasio de tu mente. Los obstáculos en mi camino se convertirán en mi camino. 9. Vive cada día como si fuera el último en alcanzar la grandeza. Hemos aprendido a convertir los obstáculos en caminos.
Pero hay un último obstáculo que ninguno de nosotros puede superar: la muerte. Y nuestra actitud ante esta inevitable verdad determina la calidad de cada momento que vivimos. El mayor problema para los humanos no es que la vida sea demasiado corta, sino que la desperdiciamos demasiado. Vivimos como si fuéramos inmortales. Posponemos llamadas importantes, no decimos las palabras de amor que deben decirse, enterramos nuestros sueños bajo la manta de la comodidad y las excusas llamadas algún día. Algún día escribiré ese libro. Algún día viajaré. Algún día viviré una vida verdaderamente significativa. Pero algún día es una tierra que nunca existe en el mapa. Es una dulce mentira que nos decimos para justificar la cobardía del presente. Dormitamos en el tren de nuestras vidas, sin darnos cuenta de que con cada segundo que pasa, el tren se acerca a la estación final. Los estoicos no rehúyen la realidad de la muerte. Al contrario, la miran directamente a los ojos y la convierten en una herramienta para vivir intensamente. Memento mori, recuerda que morirás, no es un susurro pesimista, sino una rotunda llamada a la acción. Séneca, en Sobre la brevedad de la vida, señaló que la vida no es corta, somos nosotros quienes la acortamos al desperdiciarla en cosas inútiles. Marco Aurelio, en Noches solitarias de batalla, se recordaba repetidamente: puedes dejar esta vida en cualquier momento. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Pensar en la muerte no pretende paralizarnos de miedo, sino liberarnos de las ataduras de la mediocridad. Es el filtro definitivo. Cuando miras tus acciones a través de la lente de la finitud, lo trivial desaparece automáticamente. El miedo a lo que piensen los demás, los rencores mezquinos, los deseos frívolos, todo se desvanece. Solo queda lo que realmente importa: tu dignidad, el amor que das y tu contribución. La muerte le da urgencia y sentido a la vida. Consideremos la historia de Carlos, un gerente de sucursal bancaria de 48 años en la histórica ciudad de Toledo. Su vida es estable y cómoda, pero le falta vida. Desde joven, soñaba con escribir una novela histórica sobre su ciudad. Pero el trabajo, la familia y el cansancio han relegado ese sueño a un rincón remoto de su mente. La carpeta de novelas de su computadora permanece vacía 20 años después. Quiere reconciliarse con su hermano después de una discusión tonta de hace años, pero el orgullo y la idea de que aún hay tiempo de sobra se lo impiden. La vida de Carlos se mueve en un círculo vicioso: trabajar, volver a casa, ver la televisión, navegar por las redes sociales y luego acostarse. No es infeliz, pero tampoco vive realmente. Va sonámbulo por la vida. Entonces, un día, después de una revisión rutinaria, el médico lo llamó a su consultorio con cara seria. Le habían encontrado un tumor y necesitaban más pruebas. Mientras esperaba los resultados durante una semana, el mundo de Carlos se puso patas arriba. Por primera vez en su vida, la muerte dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una presencia tangible, que le pisaba los talones. Y en esa aterradora semana, una dolorosa claridad lo invadió. Las metas de ascenso en el banco de repente le parecieron ridículas. Los debates políticos en redes sociales se convirtieron en una farsa. Solo podía pensar en la novela que no había escrito y la llamada que no había hecho. Se dio cuenta de que había estado perdiendo el tiempo y ahora estaba al borde de la bancarrota. Por suerte, los resultados de las pruebas mostraron que el tumor era benigno. Carlos había tenido una segunda oportunidad. Pero ya no era la misma persona. La realidad de la muerte lo había golpeado. Esa noche, se fue a casa y dejó la televisión apagada. Encendió la computadora, fue a la carpeta de novelas y escribió la primera línea. A la mañana siguiente, cogió el teléfono y llamó a su hermano. Lo siento, dijo. El recuerdo de la muerte no lo mató, lo revivió. Si supieras que te queda un año, ¿qué dejarías de hacer inmediatamente? ¿Qué empezarías a hacer? ¿Qué llamada harías esta noche? Para integrar este poder en tu vida, comienza cada mañana con el ritual Memento Mori. Dedica un momento a observar tus manos y date cuenta de que estas manos, este cuerpo, esta mente no durarán para siempre. Pregúntate,
si hoy fuera mi último día, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer? La respuesta te dirá mucho. Y practica el principio como si. Haz tu trabajo como si fuera el último. Ama a tu familia como si fuera la última. No pospongas tu excelencia y bondad para un mañana inesperado. La grandeza no se encuentra en un futuro lejano. Se encuentra en cuán plenamente vives con la verdad de que tu tiempo es limitado. Porque voy a morir, voy a vivir plenamente ahora. 10. Escapar de la prisión del deseo sin fin. Hemos aprendido a afrontar la adversidad y a contemplar la finitud. Ahora es el momento de enfrentarnos a un enemigo aún más sutil, nuestros propios deseos. La civilización moderna se basa en una promesa, una ilusión que nos susurran al oído desde que nacemos. La felicidad está en la siguiente parada. Cuando consigas ese trabajo, serás feliz. Cuando compres esa casa, serás feliz. Cuando alcances esa cifra en tu cuenta bancaria, tengas la pareja perfecta, tengas el cuerpo ideal, entonces, y solo entonces, podrás estar en paz. Y así corremos. Nos pasamos la vida corriendo en una cinta de correr psicológica, algo llamado el bucle hedónico. Alcanzamos una meta, sentimos un breve placer, y de inmediato esa satisfacción se desvanece y nuestra mirada se dirige a la siguiente meta, más grande. Somos adictos, y nuestra droga es más. Esto no es libertad, es una forma perfecta de esclavitud, porque el carcelero y el prisionero son uno. Estamos presos en nuestra propia prisión de deseo infinito, una prisión con muros invisibles que son más fuertes que cualquier piedra. Los estoicos se dieron cuenta de esta locura hace 2000 años. Comprendieron que una vida basada en la satisfacción de los deseos externos está destinada a la decepción. Porque el mundo exterior es inherentemente incierto y escapa a nuestro control. Epicteto enseñó que la libertad no proviene de la satisfacción de los deseos, sino de su eliminación. No hablaba de una vida de ascetismo y privaciones. Hablaba de un cambio radical en la percepción, trasladar la fuente de la felicidad de lo externo a lo interno. Un estoico puede disfrutar de una buena comida, una casa bonita o el éxito profesional. Pero su felicidad no depende de esas cosas. Las ven como indiferentes preferidos. Es bueno tenerlas, y está bien no tenerlas, porque su paz proviene de una fuente inalienable, su propia virtud y razón. Séneca señaló la diferencia entre la riqueza de la naturaleza, tener lo suficiente de lo necesario, y la riqueza de la opinión pública, tener más que otros. Las riquezas de la naturaleza son limitadas, pero las riquezas de la opinión pública son ilimitadas y, por lo tanto, perseguirlas es condenarse a una vida de pobreza eterna. Consideremos la historia de Elena, una exitosa directora de comunicación en Barcelona. Desde fuera, lo tenía todo, un trabajo bien pagado, un ático con vistas a la ciudad, un vestuario de diseño y una cuenta de Instagram con decenas de miles de seguidores. Pero cada noche, al apaciguarse el ruido de la ciudad, se enfrentaba a un vacío aterrador. Su vida era una búsqueda incesante. Como empleada, creía que un puesto como jefa de departamento la haría feliz. Lo consiguió, y la euforia duró aproximadamente un mes antes de que empezara a sentirse inquieta y aspirara a un puesto de directora. Compró el coche de sus sueños, pero después de solo unos meses, empezó a explorar modelos más nuevos. Vivía en un futuro que nunca llegaba, su felicidad siempre pendiente del siguiente objetivo. Un verano, visitó a su abuela en un pequeño pueblo de la isla de Mallorca. Allí, el tiempo parecía ralentizarse. Su abuela vivía una vida sencilla. Su alegría no provenía de ir de compras, sino de cuidar su huerto, de charlar con un vecino, de leer un libro bajo un olivo. Tenía muy poco, pero parecía tenerlo todo. Una tarde, Elena se quejó de su teléfono anticuado. Su abuela la escuchó y luego le preguntó con dulzura, ¿aún llama y recibe mensajes, cariño? Esa simple pregunta resonó en la mente de Elena. Se dio cuenta de que sus deseos no nacían de la necesidad, sino de una enfermedad de comparación y una infundada sensación de carencia. Al regresar a Barcelona, decidió emprender un experimento estoico. Durante 30 días, no compraría nada que no fuera esencial.
Nada de ropa nueva, nada de tecnología, nada de cenas elegantes. En cambio, cada noche, escribiría en un cuaderno 3 cosas por las que estuviera realmente agradecida de lo que ya tenía. Los primeros días fueron difíciles, y sus hábitos de consumo estaban arraigados en ella. Pero poco a poco, comenzó un cambio. Al dejar de buscar más, comenzó a ver y apreciar realmente lo que tenía. Redescubrió la alegría de cocinar en su cocina en lugar de soñar con una más grande. Encontró paz paseando por el parque en lugar de por el centro comercial. Se dio cuenta de que suficiente no era una cifra, era una sensación. No renunció a la ambición, pero desvinculó su felicidad de ella. ¿A qué está hipotecada tu felicidad? ¿Dónde está ahora lo último que querías? ¿De verdad te satisface? Para empezar a derribar los muros de esta prisión, practica un inventario de gratitud. Cada noche, escribe 3 cosas específicas por las que estás agradecido. No seas general. Sé específico. Estoy agradecido por la dulzura de la naranja que almorcé. Estoy agradecido por el momento de tranquilidad cuando se encienden las luces de la ciudad. Este ejercicio reentrenará tu mente, de un detector de carencias a un radar de abundancia. También, practica la visualización negativa. Tómate un minuto para imaginarte perdiendo algo que dabas por sentado, tu trabajo, tu salud, un ser querido. El objetivo no es sembrar pesimismo, sino que, al volver a la realidad, sientas una oleada de agradecimiento por los preciosos regalos que tienes frente a ti. La verdadera riqueza no está en tener mucho, sino en querer poco. 11. Elige a tus amigos, como tu entorno te moldea. Pasamos tanto tiempo construyendo nuestra fortaleza interior que a menudo olvidamos que el puente entre esa fortaleza y el mundo exterior son nuestras relaciones. Y aquí hay una verdad aterradora y esperanzadora a la vez: es inevitable dejarse influenciar por quienes nos rodean. Los humanos somos criaturas osmóticas. Absorbemos las actitudes, creencias, hábitos e incluso el nivel de ambición de quienes más tiempo compartimos. Puedes tener una voluntad de hierro, pero si te sumerges constantemente en un entorno de cinismo, negatividad y mediocridad, ese hierro acabará oxidándose. Creemos erróneamente que podemos mantener nuestra singularidad mientras nos mimetizamos con una multitud que va en contra de nuestros objetivos. Esta es una arrogancia fatal. Elegir amigos, parejas y colegas no es una cuestión de preferencia personal, es una decisión estratégica que determina tu destino. Tu entorno será un terreno fértil que nutre tus mejores semillas o un terreno estéril que las sofoca. Los estoicos, esos utilitaristas por excelencia, lo comprendían bien. No veían las relaciones a través de la lente del mero entretenimiento. Para ellos, el propósito de la amistad era la ayuda mutua en el camino hacia la virtud. Séneca advertía enfáticamente: mantente en compañía de quienes pueden mejorarte. Recibe con agrado a quienes tú mismo puedes mejorar. El proceso es mutuo, pues las personas aprenden mientras enseñan. Consideraba un entorno tóxico nada menos que una enfermedad contagiosa. Epicteto fue aún más contundente, argumentando que si entras en contacto con una persona cubierta de barro, por muy cuidadoso que seas, no puedes evitar ensuciarte. Su consejo no es volverse arrogante ni distante, sino tener un profundo sentido del valor de tu bien más preciado, tu mente. Y debes protegerla rigurosamente de las influencias que puedan debilitarla o distorsionarla. Elegir a quién dejas entrar en tu vida es tan importante como elegir los pensamientos que permites que entren en tu mente. Consideremos la historia de Miguel, un joven andaluz que se mudó a Madrid para ir a la universidad. Tenía metas ambiciosas: destacar en sus estudios, ponerse en forma y emprender un pequeño negocio. Pero el grupo de amigos que hizo en su residencia tenía prioridades completamente diferentes. Eran gente agradable, pero sus vidas giraban en torno a la fiesta, los videojuegos hasta altas horas de la noche y las quejas de sus profesores. Miguel, con ganas de encajar, se sintió atraído poco a poco. Empezó a saltarse las sesiones matutinas de gimnasio porque se trasnochaba. Sus estudios se veían interrumpidos constantemente por peticiones de solo un juego. Cuando les contó con entusiasmo su idea de negocio,
respondieron con un escepticismo amistoso: «Ay, es demasiado complicado, divirtámonos». Poco a poco, sin darse cuenta, el nivel de Miguel empezó a bajar. Se encontró quejándose de su trabajo. Sus notas se resintieron. Se convirtió en el promedio de las 5 personas con las que pasaba más tiempo, y el precio de ese promedio fue la mediocridad. Un sentimiento de autodesprecio lo invadió, pero la atracción social de su grupo de amigos parecía demasiado fuerte. Un día, para cumplir una promesa que aún le quedaba, se apuntó al club de escalada de la escuela. En su primer viaje, conoció y acompañó a un estudiante de doctorado llamado Mateo. Su conversación fue diferente a cualquier otra que Miguel hubiera tenido con su antiguo grupo de amigos. Mateo no cotilleaba ni se quejaba. Hablaba de los libros que leía y de los retos de su investigación. Cuando Miguel mencionó su idea de negocio, Mateo lo escuchó atentamente y le hizo preguntas constructivas. Miguel sintió una energía e inspiración que había perdido hacía tiempo. La escalada de 6 horas le pareció de 6 minutos. El contraste fue un duro golpe para la autopercepción de Miguel. Se dio cuenta de que su antiguo grupo de amigos era su ancla, y Mateo, su vela. No cortó del todo los lazos con sus viejos amigos, pero empezó a reasignar su recurso más preciado, el tiempo. Dedicó más fines de semana al club de escalada. Se unió a un grupo de estudio con estudiantes serios. Rechazó cortésmente las fiestas que duraban toda la noche. Al cambiar de entorno, cambió la trayectoria de su vida. Observa a las 5 personas con las que pasas más tiempo. ¿Te impulsan a alcanzar nuevas metas o te arrastran hacia abajo? ¿En torno a qué giran tus conversaciones, ideas y objetivos, o quejas y chismes? Para crear un ambiente enriquecedor, empieza con un inventario de relaciones. Enumera las 5 personas con las que más interactúas. Junto a cada nombre, escribe con sinceridad los sentimientos y comportamientos que te inspiran. Esto no pretende juzgarlas, sino ayudarte a comprender su verdadera influencia. Con base en esto, toma decisiones intencionadas sobre dónde invertir tu tiempo. Además, busca activamente mentores y modelos a seguir. Únete a comunidades donde haya personas que admires. 1 hora con una gran persona puede ser más valiosa que 100 horas con personas que solo quieren frenarte. Soy el resultado de las personas con las que elijo rodearme. Elijo la grandeza. 12. Te encuentra tu brújula interior para vivir una vida con propósito. Hemos aprendido a proteger nuestra mente de las influencias externas, pero persiste una pregunta más importante. ¿Qué sentido tiene protegerla? Una fortaleza sólida sin rey, un barco robusto sin destino, es solo un desperdicio. El problema para muchos de nosotros no es la falta de capacidad, sino la falta de dirección. Vivimos una vida predeterminada, siguiendo caminos trazados por la sociedad, la familia y expectativas invisibles. Perseguimos las definiciones de éxito de otros, un título impresionante, un salario alto, una casa enorme, solo para descubrirnos un día, cuando lo tenemos todo, sintiendo un vacío escalofriante. Esa sensación, la sensación de estar perdido incluso en la cima, es el grito de auxilio de tu alma. Te está diciendo que te has desviado de tu camino. Has perdido tu brújula interior y estás tratando de navegar con las estrellas falsas en el cielo de alguien más. La filosofía estoica ofrece una respuesta a este anhelo de propósito, una respuesta que no reside en un trabajo específico ni en un logro externo. Su propósito último se resume en una sola frase: vivir en armonía con la naturaleza. Puede parecer vago al principio, pero tiene un significado profundo y práctico. Naturaleza tiene 2 significados. Primero, es la naturaleza del universo, un orden racional e interconectado. Vivir en armonía con ella significa aceptar lo que no podemos cambiar y desempeñar nuestro papel en el panorama general. Segundo, y más importante, es la característica que define la naturaleza humana. ¿Qué diferencia a los humanos de todas las demás criaturas? Es la capacidad de usar la razón. Así pues, vivir en armonía con la naturaleza significa vivir una vida guiada por la razón y la virtud. Tu propósito no es convertirte en médico, sino actuar como un médico virtuoso.
Tu propósito no es convertirte en padre, sino actuar como un padre racional y amoroso. Marco Aurelio se preguntaba constantemente, ¿cuál es mi naturaleza? Un ser racional y social. ¿Cuál es mi papel? Actuar por el bien común, conforme a mi naturaleza. El propósito no es algo que encuentras en el exterior, es algo que expresas desde dentro, en cada acción, por pequeña que sea. Consideremos la historia de Rafael, un exitoso abogado corporativo en Madrid. A sus 35 años, tenía una vida envidiable, un salario millonario, trabajando en un importante bufete, conduciendo un coche de lujo. Pero cada domingo por la mañana, sentía un temor familiar al pensar en la semana laboral que se avecinaba. Su trabajo, que consistía en ayudar a grandes corporaciones a encontrar lagunas fiscales, le generaba ingresos, pero le quitaba sentido. Se sentía como un astuto mercenario, usando su talento para causas en las que no creía realmente. Sentía que estaba representando un papel, y cuanto más éxito tenía, más se distanciaba de sí mismo. Un día, a petición de su bufete, aceptó un caso pro bono para una organización benéfica. Le encargaron ayudar a un albergue para personas sin hogar a luchar contra el desalojo del edificio que alquilaban. Al principio, Rafael lo consideró una carga. Pero a medida que trabajaba con el apasionado director del centro y escuchaba las historias de las personas a las que ayudaban, algo en su interior empezó a cambiar. Estaba usando sus agudos conocimientos jurídicos no para ahorrarle a una corporación miles de millones de euros, sino para darle a un niño un lugar donde dormir durante el invierno. Por primera vez en años, sintió que su trabajo tenía un impacto directo, tangible y positivo. El caso no le reportó ni un céntimo, pero sí le proporcionó una riqueza que ningún contrato lucrativo podría igualar, un sentido de propósito. Rafael no renunció de inmediato. En cambio, encontró su brújula. Se dio cuenta de que su propósito no era un título de abogado, sino un acto de usar la razón y la habilidad para servir al bien. Su trabajo actual era solo uno de los muchos ámbitos en los que podía expresar ese propósito. Empezó a hacer voluntariado con más frecuencia. Incluso en su trabajo corporativo, buscó activamente casos con dimensiones éticas más claras. Dejó de buscar un propósito en algún lugar lejano y comenzó a manifestarlo justo donde estaba. ¿Hacia dónde apunta tu brújula? ¿Hacia la riqueza, hacia la fama o hacia tus valores fundamentales? Si hoy fuera tu último día, ¿estarías orgulloso de cómo usaste tus talentos? Para encontrar tu norte verdadero, practica el ejercicio del elogio. Tómate 30 minutos de silencio y escribe el elogio para tu propio funeral. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Por los títulos que ganaste o por las virtudes que demostraste? ¿Por el dinero que ganaste o por las vidas que impactaste? Lo que escribas en ese momento de honestidad será tu brújula. Luego, practica la alineación del propósito diario. Cada mañana, elige un valor fundamental de tu elogio, como amabilidad o valentía. Luego, comprométete a encontrar al menos una oportunidad durante el día, por pequeña que sea, para actuar en consecuencia. El propósito no se encuentra, se construye, una acción consciente a la vez. Mi propósito no es un título sino una acción. 13. Deja de atormentarte por el pasado y de preocuparte por el futuro. Hemos encontrado la brújula. Pero una brújula es inútil si el marinero no está concentrado en dirigir el barco en el presente, sino que mira fijamente el agua que se desvanece detrás, o intenta ver a través de la espesa niebla que se avecina. Esta es la tragedia de la mente humana. Solo tenemos un don, una sola realidad, el momento presente. Pero pasamos la mayor parte del tiempo viviendo en dos lugares irreales, el pasado y el futuro. Nos atormentan los fantasmas del arrepentimiento, de los errores irreparables, de los ¿y sí? O nos paralizan visiones del futuro, escenarios angustiosos, planes para cada contingencia. Nuestra mente es una implacable máquina del tiempo que nos aleja de la única realidad en la que podemos actuar, sentir y vivir. El pasado es una prisión de arrepentimiento, el futuro es una prisión de ansiedad.
Y el presente, el preciado regalo de la vida, pasa desapercibido. Séneca, en una aguda carta, describió a las personas que se preparan para vivir pero nunca viven realmente. Pasan su juventud acumulando para la vejez, solo para lamentarse de la juventud perdida cuando son mayores. Se niegan a disfrutar del presente porque están demasiado ocupados con un futuro que podría no llegar nunca. Mientras demoramos, dijo, la vida se nos escapa. Para los estoicos, centrarse en el presente no es una filosofía de disfrute YOLO, sino una disciplina de la razón. Es la aplicación definitiva del círculo de control al flujo del tiempo. El pasado ya sucedió, está fuera de tu control. El futuro aún no ha llegado, también está fuera de tu control. Lo único que realmente posees y sobre lo que puedes actuar es este frágil momento. Marco Aurelio se advirtió a sí mismo, limítate al presente. Comprendió que el peso del presente en sí mismo nunca es demasiado para soportar. Lo que nos rompe es cuando cargamos con el peso del pasado y del futuro al mismo tiempo. Vivir el presente es el acto más valiente, porque nos exige afrontar la realidad tal como es, sin el adorno del arrepentimiento o la ilusión. Imaginen a Ana, una mujer de 50 y tantos años que vive en Santiago de Compostela. Su vida no es mala, pero está envuelta en una nube de arrepentimiento. Hace 30 años, tuvo la oportunidad de mudarse a Londres para perseguir la carrera de sus sueños, pero la rechazó por miedo y responsabilidad hacia su familia. Esa decisión se ha convertido en un fantasma que la persigue. Pasa horas cada día viviendo una vida imaginaria, una versión glamurosa de sí misma en Londres. Compara a su devoto esposo con un hombre exitoso que no existe. Compara su acogedor hogar con un lujoso apartamento que no existe. Esta obsesión con un pasado irreal ha envenenado su presente real. No puede disfrutar plenamente de las risas de sus nietos porque parte de su mente está paseando por un parque londinense. No encuentra alegría en su trabajo porque lo comparan constantemente con una carrera imaginaria. Hasta que un día, su hijo, preocupado por su madre, la convenció de recorrer un pequeño tramo del Camino de Santiago con él. Durante 5 días, la vida de Ana se redujo a lo esencial: caminar, comer y dormir. Sin pasado ni futuro, solo el camino de tierra, el dolor en las pantorrillas y la flecha amarilla que le señalaba el camino. La tercera tarde, mientras descansaba en un muro de piedra, tuvo una epifanía. Por primera vez en décadas, su mente estaba en completo silencio. No estaba en Londres. No había pasado 30 años. Estaba allí mismo, en ese camino polvoriento, sintiendo la luz del sol. Se dio cuenta de que el pasado del que se arrepentía era en realidad solo una historia, una película que había dirigido. Y había elegido verla una y otra vez cada día en lugar de vivir su vida real. Al regresar, Ana no pudo borrar el recuerdo, pero había aprendido a dejar de vivir en él. Cada vez que su mente empezaba a divagar hacia los «y sí», la traía suavemente al presente. Se concentró en la sensación de la taza de té caliente en sus manos, en la historia de su vecina, en la belleza de las flores fuera de su ventana. Dejó de permitir que un fantasma le arrebatara la vida. ¿Cuántas horas de ayer pasaste pensando en acontecimientos que ya no existen o que nunca sucedieron? ¿Qué belleza te estás perdiendo justo delante de ti porque tu mente estaba en otra parte? Para que tu mente vuelva a su sitio, practica el anclaje al presente. Cuando sientas que te pierdes, detente. Nombra 5 cosas que puedas ver. 4 que puedas sentir. 3 que puedas oír. 2 que puedas oler. Y 1 que puedas saborear. Este sencillo ejercicio obligará a tu sistema nervioso a volver al presente. Para el futuro, prueba a programar tu preocupación. En lugar de dejar que tus preocupaciones persistan todo el día, asígnales una cita fija, digamos 15 minutos al final del día. Durante ese tiempo, permítete preocuparte tanto como quieras. Cuando se acabe el tiempo, cierra tu cuaderno y di, se acabó el tiempo. Así, recuperarás el control, en lugar de dejar que tus preocupaciones te controlen a ti. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Solo tengo este momento, y en este momento, estoy en paz. 14.
convierte el caos de la información en sabiduría aguda. Hemos aprendido a dominar nuestro mundo interior y a navegar por la realidad. Ahora es momento de considerar que alimentamos nuestras mentes, información. Y he aquí la ironía del siglo XXI, vivimos en la era más informada de la historia de la humanidad, pero corremos el riesgo de convertirnos en la menos sabia. Nuestras mentes se ahogan en un diluvio de datos interminables, noticias 24/7, redes sociales inagotables, artículos sensacionalistas y millones de opiniones expresadas a gritos cada segundo. Hemos confundido fatalmente el consumo de información con la adquisición de sabiduría. Leer 100 artículos sobre la ansiedad no te hace menos ansioso. Ver 1000 vídeos de éxito no te hace más exitoso. Nos hemos convertido en adictos a la información, siempre buscando la siguiente dosis de dopamina de una nueva curiosidad, un dato curioso o un escándalo sensacionalista. Esta dieta mental nos está dejando saturados de información y hambrientos de sabiduría. Está dejando nuestras mentes fragmentadas, nuestra capacidad de concentración profundamente erosionada y nos está volviendo más ansiosos y reactivos que nunca. Los estoicos tenían en alta estima la sabiduría, considerándola la virtud suprema. Pero nunca la confundieron con la mera erudición. Séneca ridiculizaba a quienes atesoraban miles de libros para adornar sus bibliotecas, a quienes podían citar filósofos a voluntad, pero cuyas vidas contradecían esas enseñanzas. ¿De qué sirve tener innumerables libros y bibliotecas, decía, si sus dueños apenas pueden leer todos sus títulos en toda una vida? Los eruditos no son instruidos, sino aplastados por su volumen. Para los estoicos, la sabiduría no consistía en cuanto se sabía, sino en lo bien que se vivía. No se trataba de poder citar a Séneca, sino de mantener la calma ante los insultos, como enseñaba Séneca. No se trataba de poder analizar las obras de Marco Aurelio, sino de encontrar propósito y estabilidad en medio de la adversidad, como él lo hizo. El objetivo no es convertirse en un erudito sabelotodo, sino en convertirse en un practicante de la sabiduría. El conocimiento es información organizada. La sabiduría es información vivida y expresada. Consideremos la historia de David, profesor de filosofía en una prestigiosa universidad. Era una mente brillante, tras haber dedicado su vida al estudio de las mentes más brillantes. Su biblioteca estaba repleta de los libros más importantes jamás escritos. Pero su vida personal era un caos. Sufría de ansiedad crónica. Pasaba horas enfrascado en acalorados debates políticos en redes sociales. Estaba obsesionado con las más mínimas fluctuaciones del mercado de valores. Su mente era como un tribunal ruidoso, donde cientos de opiniones contrarias que leía a diario se condenaban mutuamente, con el veredicto siempre de ansiedad e inseguridad. Podía dar una conferencia inspiradora sobre la ecuanimidad estoica, pero luego enfadarse con el conductor que le cerraba el paso camino a casa. Poseía un caudal de conocimientos, pero vivía como un intelectual mediocre. Hasta que un día, un joven estudiante se le acercó después de clase. El estudiante no le preguntaba sobre un concepto complejo, sino una pregunta sencilla. Profesor, usted habla muy bien de estas ideas. Pero ¿cómo las utiliza realmente cuando siente ira o miedo? La sincera pregunta impactó profundamente a David. Se dio cuenta de que no tenía respuesta. Había estado tratando la filosofía como una colección de mariposas, algo para colgar, etiquetar y exhibir, no como un conjunto de herramientas para construir su vida. Era cartógrafo, pero nunca viajó realmente. La conmoción lo obligó a cambiar. Decidió hacer una limpieza radical. Durante un mes, eliminó por completo su dieta de información tóxica. Borró sus aplicaciones de noticias, sus redes sociales. Dejó de leer comentarios. En lugar de absorber nueva información, decidió leer y releer un solo libro, Las Meditaciones de Marco Aurelio. Pero esta vez, no lo leyó como un erudito. Lo leyó como un novato. Cada mañana, elegía un pasaje y lo convertía en su guía del día. Si se trataba de paciencia, la practicaba con un compañero de trabajo difícil. Si se trataba de finitud, llamaba a sus padres. Empezó a llevar un diario, no para analizar el texto,
sino para analizarse a sí mismo. Poco a poco, el caos en su mente se calmó. Ya no era un estudioso del estoicismo, se estaba convirtiendo en un estoico. ¿Cómo fue tu dieta informativa la semana pasada? ¿Estuvo llena de comida mental saludable o de comida chatarra adictiva? ¿El conocimiento que consumías mejoró tu vida o simplemente la hizo más ruidosa? Para empezar a convertir la información en sabiduría, practica la dieta de la información. Durante los próximos 7 días, intenta reducir el 80% de tu consumo de información aleatoria. No navegues sin rumbo por las redes sociales ni leas noticias sensacionalistas. En su lugar, elige un libro clásico de sabiduría y dedica ese tiempo a leerlo y reflexionar sobre él. El objetivo es la profundidad, no la amplitud. Además, empieza un diario de transformación. Divide una página en 2 columnas, sabiduría aprendida y acciones aplicadas. Por cada idea reveladora que aprendas, oblígate a escribir una acción específica, por pequeña que sea, que realizarás en las próximas 24 horas para que esa idea forme parte de tu ser. La sabiduría no es lo que sé, sino cómo vivo. 15. Construye un fuerte interior, conviértete en la persona que nada puede sacudir. Hemos recorrido un largo camino. Hemos aprendido a encontrar silencio en medio del ruido, a separar la verdad de las historias de nuestra mente, a convertir nuestras emociones en nuestras aliadas, a usar nuestras palabras con intención, a romper las cadenas de la reactividad, a confrontar a los manipuladores. Hemos comprendido la llave de oro del control, hemos aprendido a convertir los obstáculos en caminos, a enfrentar las limitaciones, a escapar de la prisión del deseo, a elegir nuestro entorno, a encontrar la brújula de nuestro propósito, a vivir el presente y a convertir la información en sabiduría. Pero todas estas lecciones, si existieran solas, serían solo herramientas dispersas. El desafío final y mayor es integrarlas, transformarlas de técnicas que usas en quien eres. El objetivo final no es tener un conjunto de herramientas para lidiar con la vida, sino convertirnos en una persona que ya está perfectamente familiarizada con la vida. El objetivo es construir una fortaleza interior. La fortaleza interior es la metáfora central de la filosofía estoica de la acción. Marco Aurelio habló de la capacidad de refugiarse en uno mismo en cualquier momento para encontrar la paz. Esta fortaleza no está construida con ladrillos y piedras, sino con buen juicio. Cada vez que eliges la razón por encima de las emociones impulsivas, estás colocando un ladrillo. Cada vez que te concentras en lo que puedes controlar, estás fortaleciendo un muro. Cada vez que tratas a los demás con amabilidad, incluso cuando te tratan mal, estás cavando un foso más profundo. Epicteto enseñó que lo único que realmente nos pertenece, lo que nadie puede tocar, es nuestro poder de elección. La fortaleza interior es ese poder de elección protegido al máximo. Cuando tu fortaleza es fuerte, los eventos externos son como flechas que impactan en una muralla fortificada. Puede que hagan ruido, pero no pueden dañar. Un insulto, un fracaso, una pérdida, solo pueden penetrar y causar estragos desde dentro si tú mismo, el comandante de la fortaleza, les abres las puertas con un juicio falso. Esto es terrible. No lo soporto. Un hombre sabio es aquel que posee una fortaleza inexpugnable, no porque ningún enemigo ataque, sino porque nunca se traiciona a sí mismo desde dentro. Imaginen a Arturo, un librero de segunda mano en una callejuela adoquinada de Sevilla. No es ni rico ni famoso, pero quienes lo rodean se sienten atraídos por la tranquilidad que irradia. Un día, un joven estudiante, sentado en su librería, presencia una serie de acontecimientos. Primero, entra un turista, tacha sus libros de basura y se queja groseramente de los precios. Arturo se limita a sonreír y a agradecer al visitante con una cortesía inquebrantable. Media hora después, recibe una carta que le anuncia que su alquiler se duplicará, una verdadera amenaza para la existencia de la librería. El estudiante ve cómo se encorva por un momento, pero luego coge una libreta y empieza a tomar notas, murmurando, esta podría ser mi oportunidad de vender por fin online. Por la tarde, llegan noticias de una pequeña crisis financiera, y Arturo oye a un cliente habitual lamentarse de sus ahorros.
Arturo, que también tenía una pequeña pensión, simplemente asiente y dice, no podemos controlar la tormenta, solo podemos reforzar nuestro barco. Más tarde ese mismo día, una llamada le anunció la muerte de su mejor amigo. Esta vez, con lágrimas en los ojos, permaneció en silencio. Pero después de un rato, miró al estudiante y dijo, vivió una vida plena. Fue una bendición estar con él. El estudiante, tras haberlo presenciado todo, no pudo evitar preguntar, Señor, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Todo parece estar en su contra. Arturo lo miró con una cálida sonrisa. Se dio una palmadita en el pecho y dijo, porque afuera puede que haga tormenta, pero aquí, en esta fortaleza, el clima siempre depende de mí. ¿De qué materiales está construida tu fortaleza? ¿De las opiniones caprichosas de la multitud o de tus propios principios firmes? Cuando la próxima tormenta de la vida llegue, ¿dónde buscarás refugio? Este edificio no es un proyecto de una sola vez. Es el trabajo de toda una vida. No tiene fecha de finalización. Cada mañana, colocas un ladrillo mientras reflexionas sobre tus principios. Cada vez que eliges una respuesta consciente en lugar de una reacción automática, estás poniendo cemento. Cada noche, al escribir en tu diario y revisar tus acciones, estás patrullando las paredes. Haz un compromiso contigo mismo, no para toda la vida, sino solo por hoy. Hoy viviré conscientemente. Me centraré solo en lo que puedo controlar. Trataré a los demás con justicia. Veré los obstáculos como oportunidades. Y no permitiré que nada fuera de mi control perturbe mi paz interior. No puedo controlar lo que me pasa, pero tengo control total sobre cómo reacciono. Y ahí reside todo el poder. Gracias por perseverar hasta el final. En un mundo de distracciones, tomarse el tiempo para embarcarse en un viaje tan profundo es un acto de fortaleza, un testimonio de su compromiso con su propio crecimiento, y lo agradezco profundamente. Este no es el final, es el principio. Si estás listo para seguir construyendo cada día, suscríbete y activa las notificaciones para unirte a una comunidad de personas que trabajan juntas para ser más fuertes. Y ahora, antes de que te vayas, quiero hacerte la pregunta más importante. ¿Cuál es el primer ladrillo que pondrás para construir tu fortaleza justo después de ver este vídeo? Deja tu respuesta en los comentarios. Declara tu acción. Puede que por fuera haya tormenta, pero por dentro soy un pacificador.